que no es para hacerse millonario de la noche a la mañana, pero también estamos conscientes de que la gente es libre de invertir en lo que... Entonces, esa es mi respuesta por el momento. Yo también estoy de acuerdo que 40 kilómetros es bastante, eso es lo que dice la ley actualmente. Entonces, mencionaron que deberían modificar esa ley y yo creo que esos son los pasos, ¿no? A ver, ingeniero, no sé si usted conoce la zona de Urcuquí. Totalmente, sí. Por Y una, esta zona no está excluida, revisé. Está incluida, discúlpeme, el cantón Urcuquí está incluido, es parte de la zona de frontera. Entonces, mire usted, o sea, un poco los problemas que va a haber, ¿no? Usted conoce inclusive lo que inicialmente empezó con asesoramiento del MAGAP en la zona de Urcuquí, básicamente en parte de las 4.000 hectáreas de lo que es y lo que administraba la empresa siempre. Mire, entonces, el cantón Urcuquí es parte de la línea de frontera. Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, nos preocupa un poco la capacidad de regulación. Y lo que usted acaba de decir, el tratamiento en las mismas condiciones de los ciudadanos, porque precisamente ser parte de la frontera ya es tener una vulnerabilidad por muchas circunstancias, pero las políticas públicas lo que hacen es acrecentar esa vulnerabilidad. Entonces, tenemos problemas en eso. Y lo otro, cómo se siembra, qué semilla y todo, va a depender justamente de los organismos rectores, de otorgar licencias previo cumplimiento de requisitos. Entonces, nos preocupa este enfoque securitista que tiene y que impide, que obstaculiza el desarrollo productivo de toda la zona. De por sí los problemas de seguridad ya lo hacen problemática la zona, pero existe esto y esa es nuestra intención. No sé si está usted comprendiéndonos un poco que nuestra labor al menos no va a descansar en función de que las políticas públicas tienen que ser para ayudar. O sea, la preferencia tiene que ser no en negativo, la preferencia tiene que ser en positivo porque hay mayor pobreza, mayor inseguridad, mayor mayor falta de competitividad. Entonces, en esas circunstancias, usted no nos ha explicado y quisiéramos a lo mejor en otra oportunidad. Por ejemplo, la proyección que han hecho ustedes de estos cultivos, de lo que es el cultivo para artesanal y de lo que es el cultivo industrial, de lo que significa inclusive incentivos para estos cultivos a través de un fondo. Entonces, estar excluidos de todo eso nos hace sentir en condiciones realmente de discriminación. Entonces, le voy a dar la palabra a Rubén, algo tiene que complementar y les vamos a escuchar también a la sociedad civil. Por favor, Rubén. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente yo sigo alarmado y impresionado por lo que menciona el señor subsecretario y delegado del ministro. Sabemos que va a ser un proceso complejo, un proceso difícil, no toda la gente va a poderlo hacer, habrán sectores que lo hagan en pequeñas cantidades, en medianas cantidades, o tareaje, y en grandes cantidades. Pero cuando le escucho, señor subsecretario, hablar de que no habrá créditos para este tipo de cultivos, realmente me llama la atención, porque como que me daría la idea, pensando un poco mal, digo, señor subsecretario, como que se estaría dejando únicamente para los grandes emporios industrializados de recursos para que puedan hacer esto, y nuevamente me da la impresión de que se estaría tratando de orientar solamente este tipo de cultivo para un determinado sector de la población o aquellos sectores que tienen dinero. Ayer yo estuve recorriendo, no sé si usted conoce Zapotillo, Macará, Pindal, entiendo que sí, Cariamanga, Sosoranga, toda la zona de frontera nuestra de acá de la provincia de Loja. Y usted va a ver las condiciones realmente difíciles en las que se desarrolla la situación social, productiva de este sector, y es impresionante, y necesita nuevas alternativas. Entonces, yo creo que todas estas cosas, señor subsecretario, tienen que nuevamente volverse a analizar. Esta exclusión, en definitiva, de las zonas de frontera no es bueno en lo absoluto. Yo creo que falta mucho análisis. Incluso usted acaba de mencionar que este reglamento se lo hizo sin tener mayor cantidad de datos de lo que realmente está pasando en las zonas de frontera, y eso nos deja ver de que es un reglamento que no está
no está orientado realmente a generar todo ese desarrollo productivo que necesitamos en todo el país, no solamente en un sector del Ecuador, sino en todo el país. Por lo tanto, yo me mantengo en mi situación, no estoy de acuerdo con esto, yo creo que debe reformarse este reglamento, compañera coordinadora, tal vez con otras consideraciones para la zona de frontera, incluyendo a los gobiernos autónomos centralizados, para que a través de ellos incluso se puedan generar capacitaciones adecuadas y que la gente pueda dedicarse también a aquellos que consideran. Sabemos que esto no va a ser en forma masiva. Algunos querrán hacer, como menciona el señor subsecretario, sembrar aguacate, qué bien que siembren aguacate. Algunos querrán entrar en esta parte industrial, muy bien, que se dediquen al cáñamo, etcétera. Todo esto ya serán cuestiones personales de las asociaciones, a nivel individual de los productores, de las asociaciones, etcétera. Pero en definitiva, señor subsecretario, el reglamento tiene que reformarse. No podemos correr con ese reglamento cuando se está coartando la posibilidad de desarrollo fronterizo en los artículos 27 y 28 y cuando claramente la Constitución permite el derecho al trabajo, el acceso al trabajo. El COIP que fue aprobado despenalizó también este tema, así que ahí están las cosas y yo creo que esta va a ser una posición. En lo posterior pues entiendo que se va a emitir alguna resolución, compañera coordinadora, al respecto, y ahí dejaremos sentado nuestro tema ya mucho más claro para que el Ministerio vamos entonces a pedirle al equipo. Y dentro de un análisis simplemente de aporte, señor subsecretario, no queremos entrar en posicionamientos de ninguna naturaleza, pero sí claros en que tenemos que tener un desarrollo en la zona de frontera. Nada más, gracias. Pedimos entonces al equipo prepare un proyecto de resolución, un borrador que luego podrá ser discutido. Con Janine terminamos este punto y vamos a dar paso a la participación del magíster Gabriel Huitrón. Entonces, Janine tiene la palabra y luego Gabriel. Gracias, asambleísta Salgado. Bueno, yo también me sumo a las palabras del asambleísta Bustamante. Yo no entiendo cómo pueden emitir un reglamento sin tener datos claros. Me parece que desde ahí entendemos que no se ha logrado mantener la integración para poder tomar esta clase de soluciones. Yo recuerdo cuando se tenía previsto en este caso, este proyecto era para generar inclusive una mejor posibilidad a los sectores históricamente olvidados, y uno de ellos es justamente la provincia de Loja y las otras provincias que también tienen sus diferentes situaciones socioeconómicas deplorables. Entonces, en ese sentido, señora coordinadora, propongo que se pueda convocar, pero con datos exactos, que nos digan bajo qué mecanismos, cálculos, estadísticas. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto se ha incautado de marihuana en la provincia de Loja. Datos exactos y comparando con otras provincias. Entonces, yo saludo el hecho de que se preocupen obviamente en la siembra de otros productos, pero técnicamente estamos nosotros hablando del tema del cáñamo. Y mal harían en tratar de decir hay producción para otras alternativas. La realidad en nuestro sector es muy complicado. Entonces, frente a eso, yo también sugiero que dentro de la resolución se pueda combinar y exigir, sobre todo al Ministerio de Agricultura, una revisión a este reglamento. Creo que nosotros entendemos la dura realidad en nuestro sector y seguiremos insistiendo. En el caso particular de la provincia de Loja, mire, acá no hay empresas, acá no hay industrias y casi el 70% depende de instituciones públicas para un tema de trabajo. ¿Pero por qué? Es porque vemos justamente estas provincias como relegadas o no las incluimos en un proyecto para mejorar esta condición socioeconómica. En ese sentido, yo sí considero que primero, señora coordinadora, técnicamente, con datos, nos comenten cuál fue la ponderación que hicieron para excluir el sector fronterizo. Hay situaciones y situaciones para ver en dónde realmente se ha incautado mayor porcentaje de marihuana. Ahí empezaríamos el debate si realmente esa es una de las preocupaciones que tiene. Hay países que se dedican obviamente a esto con seguridad y con algunos mecanismos para evitar obviamente situaciones a futuro, que tranquilamente se la podría desarrollar en nuestra provincia. Entonces, señora coordinadora, yo sí exijo datos claros para ver qué va a pasar o por qué motivo el Ministerio de Agricultura. Varias veces nosotros hemos enviado documentos exigiéndole que también se incluya a nuestra provincia como una de las provincias que puede también participar en este importante proyecto. Si quiebran o no,
si es un tema de que va a existir mayor producción, son temas que se tienen que analizar, pero no podemos nosotros adelantarnos a algo que no sabemos qué va a pasar sin darle la oportunidad a nuestro sector de que se incluya en este proyecto. Y por supuesto que ha generado gran expectativa, la expectativa de que muchos ciudadanos no tienen posibilidades económicas. Entonces, yo creo que eso también ha sido un objetivo con todo su derecho de nuestro sector para poder ser incluido en este análisis. Así que señor subsecretario, Gracias. yo sí creo que deberíamos hablar con datos, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, asambleísta Janine Cruz. Solamente un dato para ser considerado. Quedarían cerca de 200 GATs parroquiales, cantonales, fuera de esta regulación que permite licencias para el cultivo de estos productos, que hay que aclarar, servirán como materia prima para la industria cosmética, para la industria textil, porque hay algunos comentarios un poco como que se está promoviendo el cultivo de la marihuana, y cuando Janine, o sea, pide esa información, como que quienes nos están escuchando, es como que estamos nosotros impulsando el cultivo de la marihuana. Entonces tiene que haber, primero, diría yo, la información inclusive pública adecuada a efectos de que se entienda de que si es legal en Santo Domingo, es legal en Pichincha, es legal en cualquiera de otras provincias, también tiene que tener esa legalidad en la zona de frontera, pero que por circunstancias propias de la zona tendrá que tener una mayor control, mayores requisitos, sí, pero excluir, esa es nuestra máxima preocupación. Quisiera entonces pedirle a Gabriel que nos ayude un poco con la información que nos permita tener mayores elementos, toda vez que ese es nuestro interés, señor subsecretario, el arribar conjuntamente en una mesa de trabajo a alternativas y salidas, porque aquí no se trata de decir, aquí nos cambian el reglamento, no, pero sí se trata de exigir, si cabe la palabra, porque sí nosotros lo sentimos, nos sentimos discriminados, nos sentimos excluidos a efectos de que se considere que todos los ciudadanos, con la libertad que usted ha señalado, podemos optar por invertir en el cultivo de un producto o de otro, toda vez que es legal. Hay evidencia científica y todo, y además tenemos que también esperar del Ministerio Rector asesoramiento técnico. Es productivo, la zona es apta, posibilidades de importación, posibilidades de comercialización, todo lo que significa inclusive una educación en los riesgos que podría tener, porque hay otras fuerzas interesadas justamente en aprovecharse de las autorizaciones. Esto va más allá que un simple reglamento. Entonces, Gabriel tiene la palabra. Muy buenos días, asambleístas. Muchísimas gracias por prestar atención y oído también a las organizaciones de la sociedad civil. Antes de pasar a presentar, a pedir también que pueda poner una presentación de PowerPoint, quiero dar unos criterios conforme a lo que se ha hablado aquí, pero muy rápidamente. Lo primero, creo que es un reglamento que está hecho para garantizar los derechos corporativistas y no para garantizar los derechos de las personas. Aquí se ha hablado mucho de los derechos de quienes van a sembrar, pero no se habla de los derechos de los pacientes, no se habla de los derechos de los usuarios, no se habla de los derechos de las organizaciones, y no se ha tomado en cuenta y no ha habido participación más que de una forma cosmética, donde nos llamó el mismo subsecretario Andrés Luque, incluso a entregar proyectos, a trabajar para este reglamento, y no se tomó en cuenta ninguna observación de las que hicimos 20 organizaciones trabajando durante mucho tiempo. Se dice que este reglamento, el subsecretario Luque ha dicho que este reglamento no va a tratar los derivados, porque no es su competencia. Sin embargo, hay una licencia para comercialización de derivados. Es bastante contradictorio lo que dicen y se desdicen mismo. Se dice que el cáñamo industrial no contiene cannabinoides. Señor Andrés Luque, por favor, hablemos técnicamente. Sí contiene cannabinoides, no contiene los psicoactivos.
Se dice que las plantas son iguales, las de CBD y las de THC, y que hay un miedo de las fronteras y de los cultivos, y que por miedo a los cultivos ilegales no legalizan todos los cultivos para que sigan estando entonces ilegales. Por miedo a los cultivos ilegales dejan esos cultivos en ilegalidad y no son capaces